ese lugar solo se sentía un desagradable poder, que la mayoría se pondría en alerta al no conocer dicho ki oscuro, mientras que un Saiyajin estaba como si nada al saber quién era y para él no era nada del otro mundo ver esas entradas dramáticas. Zeus, eres estúpido o no puedes hacer una aparición normal, que sales con dichas cosas, diría Goku, el cual estaba serio mientras veía a Zeus. No sea aguas fiestas, sabes que siempre hago algo para llamar la atención de los simples humanos y tal parece que sí ha funcionado, diría Zeus con una pequeña sonrisa mientras veía a los guerreros con una pequeña sonrisa. ¿Tú quién eres? ¿Por qué acaso ustedes dos se conocen de algún lugar? No entiendo nada, diría Sakura, la cual veía esa situación y ella no entendía para nada. ¿Acaso ya olvidaron al amo de su poder oscuro? Tan rápido cambian los humanos, en fin, pensé que serían muy diferente, pero lo que veo no es así, diría Zeus, el cual estaba con una pequeña sonrisa. Pues no es como que nos pongamos a recordar cada amo de nuestro poder, es como Goku, él posee muchos poderes y no se recuerda quién le otorgó cada poder. Bueno, algunos, me imagino que si diría Sakura sería. Bueno, tienes razón, la verdad no me acuerdo de quién fue mi maestro para lograr cada poder, pero para el poder del infinito ya fue casi un camino solo con unas pequeñas ayudas de algunos reyes, pero de ahí he caminando solo hasta llegar a donde he llegado, diría Goku con una pequeña sonrisa. Pero díganos, señor Zeus, ¿a qué se debe su visitas? No es normal que el rey del poder oscuro salga de su dimensión de poder para hablar con simples humanos, algo trae entre manos, o me equivoco, diría Kanoe, la cual ya se había recuperado. Siempre inteligente Kanoe, la diosa perfecta, para convertirse en la próxima diosa de la muerte, diría Zeus con una pequeña sonrisa. ¿Con que a eso has venido buscando a una diosa de la muerte? Porque si puedo saber, no es algo que me incumbe, yo soy casi lo mismo, pero peor, diría Goku con una sonrisa que a muchos les dio temor solo verla, ya que sintieron mucha hostilidad. Pues quiero entrenarla y convertirla en mi discípula y hacerla la diosa de la muerte más fuerte y temida por todos, así de simple, eso es lo que quiero si ella me lo permite, diría Zeus, el cual veía a Kanoe. Disculpe Zeus, porque ha cambiado de parecer, lo conozco de millones de años y hasta ahora has decidido tener un sucesor de tu poder, ¿acaso hay algo en específico para buscar un discípulo? Diría Afrodita, la cual lo veía serio. Pues ya es hora de que vuelva a tomar el camino de un dios de la muerte, porque hay millones de años que no hay uno digno, y ella es perfecta, sus dominios oscuros son espléndidos, ni hablar de su fuerza, por eso he comenzado a crear su camino por el sendero de la oscuridad, un camino que muy pocos se han atrevido a tomar, y el cual el 100% han fallado en ese intento, diría Zeus serio, ya que no era algo simple. ¿Y qué te hace pensar que Kanoe será un caso diferente? Su poder actualmente no es muy grande, capaz de sacar un 20% de mi máximo poder en esta forma, pero estar en un camino bueno, un sendero de la muerte, no creo que sea capaz. Yo he estado en dicho sendero y sé lo que hay en dicho y las adversidades que se encuentra en cada paso, diría Goku serio. Ella es diferente y lo sabes, ella es la portadora nata del poder de la oscuridad, así de simple, ella será capaz de salir de ese sendero, pero antes sería entrenada por 1000 años en una habitación oscura, donde deberá tener un dominio perfecto de su poder y poner su vida al borde de la muerte, por eso debes entrenarla para que sea una verdadera reina de la oscuridad, diría Zeus serio. Estás muy interesando en ella, en tus ojos se ve las ganas que tienes para volverla la más fuerte, nunca te había visto tan impaciente por lograr algo así, diría Goku con una pequeña sonrisa, ya que él sabía la historia de Zeus y sabía el sufrimiento que había pasado siendo el amo absoluto de ese poder. Claro, al final esto es una oportunidad única, ella no seguirá con ustedes cada uno después de la derrota del rey de Avalon, seguirá caminos muy diferentes, en eso no estoy equivocado, hasta lo has visto, diría Zeus. Tienes razón, es al final el destino, quiere que me separe de mis aliados, y si así lo quiere no lo vamos a evitar, lo vamos a completar, diría Goku, el cual poseía una pequeña sonrisa. Entonces Yuko Kanoe, ¿aceptas convertirte en la próxima diosa de la muerte? Eso sí es un viaje sin retorno hacia atrás, diría Zeus, el cual al decir eso su mirada cambió a una más seria debido que no era algo fácil de tomar. Acepto, no me importa que me toque tomar el destino mío, lo quiero resolver, no quiero seguir siendo esa débil que debe ser protegida por los demás, quiero crear mi propio destino, diría Kanoe con una pequeña sonrisa. Así se habla, ella cambiará su destino, ella hasta aquí llegado con el Saiyajin del infinito para tomar un destino guiado por el rey de la muerte, es hora de que tomes tu puesto en la jerarquía en el reino de los poderosos, diría Zeus serio. Recuerda Kanoe, los fuertes viven, los débiles caen, si tu corazón cambia a un distinto, a matar a inocentes, ten en cuenta que el Saiyajin del infinito se hará cargo de tu miserable existencia, diría Goku, el cual había cambiando a una mirada más seria, ya que sabía quienes tenía ese poder de la oscuridad se corrompían.
No te preocupes, sé que si mi camino lo desvió de su trayectoria lo perderé por completo, pero eso no pasará, diría Kanoe, la cual sabía que Goku es un guerrero que no le teme a la muerte en lo más mínimo, él se lanza sin pensarlo. Bien, la decisión ya fue tomada, Kanoe, al cruzar ese poder ya no habrá vuelta atrás, tu destino lo pones en el bien o el mal, tu decisión final, diría Zeus, el cual creó un poder que los dirige a su dimensión. Bien, aquí vamos, nuestros caminos se separan, espero en el futuro nos veamos de nuevo y sea para terminar el sufrimiento de los humanos por los que se creen dioses, diría Kanoe, la cual atravesó el portal. Son Goku, ya sabes lo que se aproxima, tu viaje pasará de tener a todos ellos a ser solo 3 personas, un viaje sin retorno al bien, no vayas a cometer errores que uno puede ser perjudicial, diría Zeus, el cual desapareció de ese lugar. Ahora nos movemos a donde se encontraba la dimensión del poder oscuro, 2 guerreros había aparecido en ese lugar que se sentían unos inmensos poderes. Recuerdo haber estado en esta dimensión de poder, pero fue hace mucho tiempo, pero dime qué toca hacer ahora, diría Kanoe, la cual veía serio a Zeus. Medita en ese lugar, bueno, esa dimensión acumula mucho poder oscuro, adapta tu cuerpo a ese poder, cada vez notarás mejoras en tu cuerpo y cuando estés al 100% tocará el verdadero entrenamiento, porque ahora mismo estás dañada mucho en tu cultivo y eso lo sabes perfectamente, debes mejorar en eso y de ahí tocar a lo bueno, diría Zeus, el cual poseía una pequeña sonrisa. Espero volverme en una guerrera fuerte y tenaz sin debilidades, ser temida por muchos, es lo que quiero, nada de ser débil, diría Kanoe, que se fue a donde le había mencionado. Ella será más que eso, lo veo en su cultivo, su poder no para de rugir al llegar a este lugar, está demostrando ser algo muy diferente en eso, este entrenamiento la volveré en la verdadera diosa de la muerte que está destinada a convertirse, diría Zeus. Ahora volvemos a la dimensión donde se encontraba todo lo principal de esta historia. Bien, Goku, ahora que nos toca hacer, por lo que veo, son los últimos momentos que vamos a pasar como equipo según lo que dijo ese dios, diría Sakura, la cual estaba seria ante la situación. Por supuesto, el destino así lo quiere, toca cambiar y ser guerreros, destino cada uno tomará caminos diferente, puede que después de mi viaje al reino de Avalon nuestros caminos se separen para que no sigan más en peligro, y eso lo saben, diría Goku serio. Sabes que no les importa estar en la línea del frente con tal de buscar la paz por la dimensión, sé que tu destino es un caos pero no los importa eso en lo más mínimo, diría Akame, la cual había despertado. Akame tiene razón, al final no los importa en nada con tal de seguir a tu lado defendiendo el destino de la dimensión, diría Rin sería, ya que ella sabía bien lo que era separarse de todo eso. No se preocupen, cada uno encontrará su sendero para volverse más fuertes, sus vidas cambiaron al dejarlos solos, sin mi ayuda saldrán del ojo del huracán y lo saben, diría Goku con una pequeña sonrisa. Hijo, sabes que eso no me importa en lo más mínimo, si morimos en batalla con que sea ayudante, será más que suficiente y lo sabes, el destino me importa un carajo, diría Bardock serio. Lo siento, pero la decisión ya fue tomada, no hay vuelta atrás, para eso solo queda que se vuelvan más fuerte, que nos volveremos a encontrar pero no como amigos, sino como enemigos, saben muy bien lo que se aproxima, mi destino está destinado al caos sin fin y eso no lo podemos evitar, por lo que veo el final lentamente se acerca y no podremos evitarlo, así está escrito en el tiempo y espacio, diría Goku, el cual poseía una pequeña sonrisa. A nosotros eso no les importa, diría Akemi sería, ya que no sabía el porqué de esas decisiones. ¿Y qué tal si arreglamos esto con una batalla? Si te damos un golpe y uno bien puesto, dejarás esa estúpida decisiones y te unes al mismo sendero de nuevo, ¿qué te parece?, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa. Los demás solo pusieron una pequeña sonrisa al escuchar eso, ya que sería muy acorde eso, así harían entender a Goku que el destino los quiere juntos. Madre, ¿nos vas a ayudar o te quedas fuera de esto? Si nos ayudas esto será muy fácil, diría Amaterasu, la cual poseía una pequeña sonrisa. Lo siento, hija, no puedo intervenir en algo que ustedes quieren evitar. Si un guerrero toma una decisión, nadie puede evitarlo, diría Afrodita, la cual tomó distancia. ¿Están seguros de lo que quieren liberar sabiendo mi poder, que ahora no es el mismo?, diría Goku, el cual veía eso serio ya que sabía que los podría humillar en unos simples movimientos. Si estamos más que seguros que solo eres un simple hormiga ante todos nosotros, así que mejor no pongas resistencia porque podremos pasarnos de las manos, diría Rin con una arrogancia. Ja, me parece perfecto que digas eso, a ver hasta dónde son capaces de llegar, hablan mucho pero podrán hacerme aunque sea un rasguño, diría Goku, el cual cerró sus ojos y en ese lugar se comenzó a sentir un ki muy siniestro y oscuro que ponía los pelos de punta de los guerreros, ya sabían que Goku no se guarda nada ahora. Y de un fuerte estallido de poder había liberado su forma a tiempo, el guerrero solo tenía una pequeña sonrisa porque sabía que con ese poder podría eliminar uno por uno.
Afrodita protege el planeta, que lo que se va a sentir aquí solo será una vez en la vida, y así aprenden esto niños, a saber respetar la diferencia de poder, diría Goku, el cual poseía una pequeña sonrisa. Son Goku no está con juegos, luchará a muerte, sin importarle nada, él sabía lo que hace, y eso lo veo, diría Afrodita, la cual creó un campo de fuerza y todos los que quería ver esa batalla dejaron de verlas por eso. Bien, ¿estás listo para ser humillados por segunda vez en su vida, o aún sigue con ese pensamientos de que podrán con el rey del infinito?, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate, mientras su mirada era más fría que nada. En eso los guerreros empezaron a liberar su poder segundo tras segundo, ellos no paraban de liberar su fuerza que hacía temblar ese gran planeta, sus poderes eran inmensos, pero la pregunta, ¿podrán con esa fuerza vencer a el Saiyajin Son Goku o solo van a ser humillados como Son Goku lo dijo? Su fuerza es grande, pero podrán conmigo, un verdadero rey aquí, os espero, malditos, espero sean algo, no sean la escoria que está demostrado, diría Goku, el cual estaba serio a la vez que esquivó dos veloz patadas que iba a donde él, mientras veía serio a Sakura y Rin, las cuales habían lanzado esos dos golpes. Y él a una inmensa velocidad lanzó una terrible patada, él no tenía piedad en sus golpes, él iba a ganar la batalla, no le importaba nada de lo que los guerreros piensen. Sakura no fue capaz de esquivar ese golpe, que lo recibió de lleno, que salió disparada a una terrible velocidad hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por dicha cosas, mientras a una gran velocidad se ponía de pie viendo seria a el guerrero. Goku no se contuvo y volvió a lanzarse a una gran velocidad con un fuerte golpe, él no estaba con juegos y logró romper la defensa de su adversario y le dio otro salvaje golpe, este tenía una fuerza aún mucho mayor que la anterior. Rin no fue capaz de verlo ni meter las manos para defenderse, que lo recibió de lleno, que salió disparada a una terrible velocidad que a su paso iba generando un gran caos hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Si ellas dos han quedado así, imagínense ustedes que no les llegan ni a los talones, en serio, pensaron que iban a poder detenerme con ese mediocre poder, solo son simples guerreros que sueñan en convertirse en reyes de verdad, cuando lo único que son débiles con egos de grandeza, diría Goku, el cual había pasado a un estado más allá de lo que había logrado. Maldición, sus golpes no somos capaces de verlo, se mueve a una velocidad impresionante que mis ojos no lo ven, diría Sakura, sería por eso. ¿Qué es lo que pasa? Son tan débiles que no son capaces de ver unos simples golpes como lo son los míos, diría Goku, el cual estaba en unas rocas con una pequeña sonrisa. Maldición, Sakura, no eres capaz de hacerlo algo, y eso que estás usando el poder de la piedra, diría Bardock con una pequeña sonrisa. Te equivocas, ese poder no lo uso aún porque creía que sería innecesario en la batalla, pero veo que me he equivocado, diría Sakura seria. Sakura, ¿es en serio que dices eso sabiendo la bestia que es Son Goku? Bueno, ponte a luchar en serio, sé que para activar la piedra necesitas que tu cuerpo entre en una armonía absoluta, nosotros te ganaremos tiempo, diría Akemi, la cual se había lanzado a una gran velocidad. Sakura, tú serás la que termine esta batalla, debes derrotarlo o hacer caer una vez para poder ganar, diría Bardock, el cual siguió a su hija. Interesante lo que acaban de decir, pero la pregunta del millón, ¿ellos podrán ante mi fuerza y poder?, diría Goku, el cual comenzó a esquivar los fuertes golpes, que cada uno que se le era lanzado lo esquiva con una suma facilidad, como si no fuera nada esos golpes. Por todo ese planeta solo se veían velorrayos que intentaban darle un golpe a ese pilar así como Son Goku, pero al final nada termina siendo lo que pretendes en la vida. Son Goku era un guerrero que no se juega cuando una batalla se la llega a tomar en serio y cuando está jugando o luchando en serio. Durante unos largos minutos se veía algunas ondas de ki por los impactos de sus puños y que nadie había sido capaz de mover a esa bestia. Algunos golpes que había recibido solo le hicieron cosquilla, lo que debía hacer es hacerlo caer de un golpe o moverlo, pero no estaban logrando ni una de las dos. Goku se mantiene con su mirada fría, mientras a una terrible velocidad le dio un salvaje golpe a Bardock en toda la cara, él usó una fuerza impresionante. Bardock salió disparado a una alta velocidad hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por dicho impacto. Goku fijó su mirada en Akemi y a una gran velocidad le comenzó a soltar una fuerte cantidad de golpes, cada uno poseía una inmensa fuerza. Akemi no podría ni meter aunque sea los dientes, que los fuertes golpes le hacen un gran daño, hasta que recibió un fuerte golpe de gancho que salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo. Goku mira a Rin, él sabía que ella era un buen muro, pero ante su fuerza eso sería nada más que una pérdida de tiempo. Rin sintió que estaba siendo presa de una mirada intensa, lo cual se ponía en guardia mientras se lanzó a una gran velocidad con un golpe.
Goku solo sonrió mientras detuvo el salvaje golpe y le dejó ir una veloz patada seguido de una fuerte embestida de golpes que cada uno tenía una fuerza impresionante. Rin salió disparada hasta impactar el lugar donde había caído Akemi. ¿Siguen ustedes? ¿Quieren seguir o se bajan de la batalla?, diría Goku, el cual estaba serio ya que sabía que la batalla la podría terminar con simples golpes. Para él no era más que una pérdida de tiempo eso. Jajaja, Son Goku, ¿crees que una reina del poder del rayo se va a rendir así de fácil? Eso nunca. Prefiero morir en batalla que quedar humillada. De ese sentido, diría Akame, sería. Pues eso te pasará, diría Goku, el cual ya se había posicionado detrás de la guerrera y le había soltando un fuerte golpe a una velocidad impresionante que a su paso había generado un gran caos. Akame se sorprendió porque no entendía cómo el guerrero había sido capaz de moverse a esa velocidad, y peor que ella no fue capaz de ni verlo en lo más mínimo, pero cuando reaccionó fue demasiado tarde, que recibió una veloz patada en toda la cara que salió disparada hasta impactar salvajemente el suelo. Goku no paró y le dejó ir una fuerte cantidad de golpes y con una cantidad de rayos también para hacerla sentir sufrimiento por unos segundos, mientras fijó su mirada en los últimos dos que estaba luchando. Bien, Son Goku, eres fuerte, pero ya te he visto luchar. Sé cómo atacas, cada movimiento me lo sé de memoria, diría Amaterasu, la cual se ponía en pose de combate mientras tenía una pequeña sonrisa. Jajajaja, Amaterasu, yo tengo muchos estilos de combate y ni hablar de mi poder, diría Goku, el cual ya se había posicionado detrás de la guerrera. Ahora lanzará un fuerte golpe de derecha, diría Amaterasu cuando puso su antebrazo esperando haber adivinado el golpe. Pero eso fue todo lo contrario, porque recibió un fuerte golpe de izquierda que salió disparada a una gran velocidad que a su paso había generado un gran caos por dicho movimiento hasta impactar un pilar de rocas, mientras no podía creerse eso aún. Solo quedas tú, el último Yagami en este reino. ¿Podrás seguir o dejas todo ahora?, diría Goku, el cual estaba serio mientras tenía una mirada más fría que el inframundo mismo. Nunca me voy a rendir, soy un Yagami. ¿Acaso has visto a un guerrero de mi clase rendirse así de simple? Dime, ¿acaso Yato alguna vez se rindió?, diría Ichiro, el cual estaba serio ante la situación. Tienes razón, pero él es un caso muy diferente. Tú eres un guerrero diferente a lo que es tu hermano. Él ha luchado a muerte conmigo, ha sido mi mano derecha durante mucho tiempo en el campo de batalla. Él actualmente está debajo de mí, pero entre ustedes es el más fuerte, por eso no me preocupo donde esté ahora mismo, porque sabrá cómo defenderse. Ya hemos luchado con reyes, y eso para él solo será un simple entrenamiento, diría Goku, el cual estaba serio. Bueno, tienes razón, entre él y yo hay mucha diferencia. Él es un Yagami puro, no le teme a la muerte, a diferente de mí, que contigo estoy temblando del miedo. Bueno, eso pasa con cualquiera, una verdadera bestia como lo eres es imposible de vencer, diría Ichiro, el cual estaba serio. Tu hermano no perdió el pulso, siguió luchando a pesar de que fuera más fuerte que él mismo, así de simple. Él nunca lo vi temblando, el luchador con más poder mío, y fue capaz de darme una buena batalla, diría Goku, el cual se había lanzado a una gran velocidad con un fuerte golpe que a su paso había generado un gran caos. Ichiro se sorprendió por eso que no fue capaz de ver el fuerte golpe que lo recibió de lleno, que salió disparado a una inmensa velocidad que a su paso solo se veía el gran caos que se iba generando. Goku siguió dándole una fuerte cantidad de golpes, que cada uno poseía un gran poder. La fuerza que le ponía a cada puñetazo no tenía igual. Ichiro no fue capaz de seguir en la batalla hasta que salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Goku solo mantenía una sonrisa al ver que la batalla sabía llegando a su fin sin ninguna relevante. Nada le hizo sacar su verdadero poder, pero en eso sintió un pequeño escalofrío recorrer por su espalda. Son Goku, ¿acaso te olvidas de mí, la que le ayudaste a perfeccionar este poder? ¿Acaso hasta olvidado eso?, diría Sakura, la cual poseía una pequeña sonrisa mientras su aura carmesí era más fuerte. Es impresionante el poder que lograste alcanzar perfeccionando esta técnica, pero la pregunta es, ¿podrás luchar por mucho tiempo con ese poder o solo eres un farsante?, diría Goku serio. Me acabas de decir farsante, ¿es en serio? Parece que a veces el poder te afecta en tu cerebro. Pensar que este poder no es nada es un poco estúpido de tu parte, pero bueno, eres un fuerte y siempre subestimas a tus rivales, diría Sakura, la cual se había lanzado a una gran velocidad con un fuerte golpe. Eres fuerte, Sakura, no te voy a quitar ese mérito, pero no será suficiente para acabarme, eso sí tenlo claro. Soy poderoso en todos los sentidos, y una simple batalla como esta no será más que una pérdida de tiempo para mí, diría Goku, el cual detuvo el salvaje golpe mientras le dejó ir una veloz patada a una temible velocidad. Sakura la esquivó también. Ella, con el poder de la piedra esperanza, era muy grande debido que logró hacer el despertar de dicho poder.
Goku solo estaba serio mientras comenzó a lanzar una fuerte cantidad de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iba lanzando tenía un gran poder, ni hablar de la gran fuerza que poseía. Sakura tenía lentamente algunas dificultades al esquivar dichos golpes, que los comenzaba a recibir de lleno, que le generan un pequeño daño, pero de una veloz patada salió disparada hasta impactar salvajemente una montaña que la destruyó. Parece que esperé mucho de ustedes y lo único que hicieron es decepcionarme. Si un verdadero rey estuviera enfrente de ustedes, a cada uno ya los hubiera acabado así como los he dejado con unos simples golpes, y eso que no he usado mi verdadera fuerza, diría Goku serio viendo cómo estaba cada uno. Si lo sabemos y sabemos perfectamente que eres un gran guerrero, pero eso es tu mayor debilidad, tu confianza, pensando que eres el más fuerte, siempre cuando puede ser al revés, y si dejas de confiarte y peleas hasta que tu cuerpo deje de responder, así ganarás una batalla, diría Sakura, la cual se ponía de pie viendo a su rival. Si tienes razón, mi confianza sí pasa, pero cuando son rivales inferiores a mí, cuando son guerreros de verdad, todo eso cambia. Simple y sencillo, es mejor que guardes silencio porque no he usado mi verdadera fuerza en la batalla, porque cuando lo haga te pondrás a mis pies como todos ustedes, diría Goku, el cual se ponía serio. Ahora vamos donde estaba Afrodita seria viendo la masacre que estaba ocurriendo. La verdad, ella no entendía cómo ellos se les había ocurrido retar a esa bestia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está ese desastre en tu planeta? ¿Quién es el encargado de dicho desastre?, diría Gilgamesh en la mente de su amada. Pues de la bestia más temida por todos, pero bueno, ellos son unos estúpidos si pensaron que alguna vez iban a vencer a ese guerrero, ni en sus mayores sueños pasará eso, diría Afrodita seria viendo eso. Pero solo a ellos se les pasa por la cabeza tal estupidez, pero por un momento pensé que estabas en peligro, pero solo es ese estúpido haciendo de las suyas siempre, diría Gilgamesh serio. Yo que tú cuidaras tu forma de hablar, aunque no crees el respaldo de este guerrero, es muy temido y sabes perfectamente quién está a sus espaldas. No solo eso, también el poderío del ejército que tiene, el dios de la oscuridad es uno que lo apoya hasta la muerte, y lo sabes, es mejor que dejes de tratarlo como tu igual, diría Afrodita seria. ¿Crees que ese simple poder de la oscuridad le voy a temer? Estás realmente equivoca, y si el rey que está detrás de él es un prodigio, sin decir que es el mejor guerrera que ha existido en la existencia, para los que tuvimos la oportunidad de ver esa batalla sabemos cómo son los gemelos, diría Gilgamesh serio. Por eso ten cuidado cómo te diriges a ese Saiyajin, que al final sabrá cómo fuiste, y puedes ser su primera blanco en eliminar al convertirse en la bestia que está destinado a ser. No olvides eso nunca, porque puedes morir por eso, diría Afrodita sería. Por eso que dijo. ¿Crees que yo le temo a la muerte? Eso nunca. He sido un rey por mucho tiempo, he vencido a grandes rivales y la muerte no es algo que le tema y lo sabes perfectamente, diría Gilgamesh serio por la situación. Bueno, tú sabes lo que haces y si tu vida corre peligro, yo como tu esposa lucharé a tu lado sin importar nuestro destino, eso tenlo claro. Tú caes, yo caeré, diría Afrodita seria. No te preocupes por cosas así de simple, al final es el destino de nosotros los guerreros luchar con la muerte siempre para ganar, diría Gilgamesh, el cual desapareció del lugar ya terminando la comunicación. Él será valiente, fuerte y tendrá muchas cosas, pero los problemas son su confianza. Piensa que podrá vencer a los que protegen a ese Saiyajin, cuando lo único que le podría pasar será su muerte, diría Afrodita en sus pensamientos, ya que ella sabía el gran poder de sus adversarios y sabía que con eso no se juega en lo más mínimo. Ahora nos movemos al lugar de la batalla donde la bestia más grande del mundo estaba siendo retada por unos simples mortales. Bueno, solo era un decir porque esos guerreros no son nada ni el calentamiento de tal guerrero. Goku veía serio a su rival, él sabía que no iba a vencerla así de fácil, pero sí vencerla sin muchas complicaciones. Sabía que el poder de Sakura no era más que un simple espejismo, ya que un poder no le es eterno a nadie y menos a una guerrera como ella. Sakura estaba seria, sabía que cualquier paso en falso podría ser el fin de la batalla, y ella no quería ser vencida fácilmente y quería ganar a como de lugar para que sigan en el mismo camino de Son Goku, la bestia del infinito. Entonces Sakura, ¿piensas atacar o te vas a quedar viendo con esa cara de idiota o piensas hacer algo?, diría Goku, el cual estaba serio, viendo como su rival tenía pequeños temblores en su cuerpo. No cantes victoria antes de tiempo, sabes que eso no lo podrás ganar así de fácil, sabes que soy una gran diosa que no cae rápidamente, diría Sakura seria. Bueno, eso lo quiero ver, libera todo tu poder, no te guardes nada, sé un gran adversario y no me hagas perder el tiempo, haz que cada dominio de tu cuerpo ruga como los eternos, diría Goku, el cual veía eso serio. Jaja, ¿no crees que hacer una fiesta de golpe no es acorde? Siempre debemos actuar lentamente, no hacer una fiesta tan rápido, diría Sakura, la cual se había lanzado a una temible velocidad que a su paso había generado un gran caos y su poder era inmenso en todos los sentidos.
Por favor Sakura, no eres más que una simple mosca con egos de grandeza. Por solo tener el poder del infinito te crees la mejor, cuando lo único que eres es una pérdida de tiempo, diría Goku, el cual detuvo el salvaje golpe que había sido lanzado. Sakura se sorprendió por eso que cuando quiso reaccionar fue demasiado tarde, que no fue capaz de ver los demás golpes que Goku le había lanzado, que cada uno le generó un fuerte daño que salió disparada a una gran velocidad hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Goku no paró con esos golpes y siguió dando una verdadera masacre de golpes, que cada uno poseía una inmensa fuerza y un poder descomunal. Sakura no podía ni defenderse de los salvajes golpes, que de una veloz patada salió disparado, hasta impactar con una montaña que la destruyó por completo. Goku solo veía eso y estaba serio, ya que la batalla la había terminado según él, pero también sabía que sus compañeros no eran fácil de vencer, más ellos. Despierten de su largo sueño, es hora de rugir y hacer temblar los manos, ardan 12 estrellas de la oscuridad, despierta poder eterno después de mucho, diría Sakura, la cual sintió como su cuerpo estaba ardiendo y un inmenso poder se comenzó a sentir. Un ki muy oscuro se sentía en todo ese lugar, la furia de su poder era inmensa, que todo lo que su aura iba tocando lo iba destruyendo hasta no dejar nada. Del fuerte humo se veía como Sakura salía y tenía una pequeña sonrisa, su cuerpo ardía en poder, su aura oscura era inmensa y el que se acercara tendría una muerte segura. La verdad me has sorprendido con ese poder, pero podrás aguantar la gran presión del poder. Por lo que veo no es así, no estás acostumbrada a tanta carga de poder, diría Goku, el cual se lanzó a una inmensa velocidad. Sakura no diría nada, ya que sabía que no debía confiarse en lo más mínimo, que debe luchar a todo sin importarle nada, ya que ese poder se podría terminar en unos simples segundos. Así comenzó un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que era lanzando ponía a temblar ese lugar de la batalla. Por donde viera solo veías a dos destellos darse golpes, que cada uno poseía una inmensa fuerza. Pero en la batalla se veía que uno poseía mucha ventaja, y ese era Son Goku, que con cada golpe que él lanzaba le hacía un fuerte daño a su adversario. Él no estaba con juegos. Durante un largo periodo se vio una intensa batalla que había culminado con uno de los dos que salió disparado, impactando salvajemente con el suelo. Flor Loto de la oscuridad, diría Goku, el cual lanzó ese ataque a una inmensa velocidad, que a su paso se veía el gran caos que generaba al tener un inmenso poder. En eso, en toda la zona de combate se vio una inmensa explosión, que todo a su paso iba siendo destruido, que en unos minutos se veía un gran caos y el gran cráter que se había generado por ese ataque. Sakura, no puedes seguir, es hora de que te rindas, tu cuerpo está muy dañado, hasta puedes perder tus años de cultivos, es mejor dejar la batalla hasta aquí, diría Goku, el cual poseía una pequeña sonrisa. Has ganado, fuiste mejor que nosotros, no hemos sido capaces de nada, solo hemos sido humillados una y otra vez por tus propios golpes. La verdad, eres un guerrero impresionante, tu destino seguirá solo, pero siempre vas a contar con nosotros, diría Sakura, que se sentó en unas rocas mientras tenía una pequeña sonrisa. Lo sé, pero dieron una gran batalla, pero nuestros caminos se separan aquí, espero que en el futuro nos veamos, pero todos sabemos cómo sería eso, diría Goku serio. Pero ¿y Cora? ¿Piensas ir a salvarla y seguir tu camino solo, sin ella que te tiene mucho aprecio? ¿Acaso dejarás todo eso por un estúpido destino?, diría Bardock serio. No siempre estaré acompañado por la gran rey de Avalon, eso no cambiará, tenlo seguro, pero ella puede salir de esta adversidad solo, muchos están a su favor, solo tendrá que vencer unos guardias, y el poder que ella lleva es inmenso y lo saben, diría Goku serio. ¿Estás seguro de lo que dices? Seguir solo ustedes, el destino les puede jugar en contra en una lucha con un reino, aparte tienes ese enemigo detrás tuya, diría Afrodita seria. Lo sé, por eso seguiré solo con ella, así nadie corre peligro, diría Goku serio mientras veía a sus compañeros. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más parte de esta saga y el futuro.